Antes de iniciar esta pequeña intervención, deseo agradecer a la licenciada Rosalba Tejeda por esta invitación. Inicialmente pensé que iba a tratar sobre mi trabajo literario. Sin embargo, me he sentido muy a gusto reflexionando acerca del tema asignado, porque me llevó a pensar en lo que le ocurría o le ocurre al idioma en estos días de encierro y de pandemia. El tema es la experiencia que como docente tengo de la lengua en estos tiempos en relación con su debilitamiento o su fortalecimiento. Como las damas son primero, me quiero referir en primer lugar al tema del sexismo lingüístico. Yo pienso que la lengua no es sexista, es sexista el uso que se le da a la lengua. Nuestras sociedades siempre han sido sociedades patriarcales, donde el hombre ha sido el que lleva la voz cantante. Y por esta razón, el género masculino es siempre el que muestra la cara y el que hace o absorbe mejor al femenino. Yo he sido feminista desde siempre. Considero que la mujer tiene un inmenso valor y he aplaudido todos los esfuerzos que ella ha hecho para reivindicarse. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es en que de pronto algunas han optado por imitar al hombre, pero en su aspecto más negativo. Su lenguaje desbordado y escatológico. Pienso que se hace necesario que las mujeres sigan trabajando en la medida en que asumen posiciones dentro del Estado y asumen posiciones dentro de la sociedad para que ese sexismo lingüístico desaparezca, se vuelva incluyente y que respete la condición de la mujer y no la relegue, la invisibilice, la ignore. Es necesario ese lenguaje incluyente para la mujer, en especial en estos días en que cumple un papel tan pero tan especial en medio de la pandemia. Uno ve a los médicos, a las personas
que se mueven dentro de ese medio y descubre cómo la mujer está desempeñando un papel supremamente valioso dentro de esta crisis. En segundo lugar, me voy a referir al aspecto del castellano y de los medios de comunicación. Desde que un ser humano asoma a este mundo, los medios de comunicación están allí haciendo presencia y contribuyendo a que el ser humano vea el mundo y se reconozca en el mundo. Hoy el lenguaje que se maneja en los medios de comunicación es un lenguaje más desinhibido, muy influyente y desafortunadamente el vulgarismo y el desgreño también han llegado a ellos, y eso es nefasto en la utilización de la lengua, en la utilización del castellano en nuestro caso. No sé si tengan la misma opinión, pero cada día el vocabulario de las personas se reduce, se convierte en una especie de enano que no crece. Las palabras son cada vez más limitadas dentro del vocabulario y a veces una palabra asume el valor de muchísimas otras, y en especial en este medio la palabra mierda, por ejemplo, está cumpliendo ese papel. Todo se remite a eso, todo vale eso, todo se mira desde eso, todo crece desde eso, y desafortunadamente los medios de comunicación están promocionando ese tipo de lenguaje vulgar, con desgreño y que le resta valor al castellano. Anteriormente, la gente, por ejemplo, de mi época estudiantil, mirábamos el uso de la lengua desde la perspectiva del diccionario, de la gramática, de la ortografía. Hoy prácticamente eso muy poco se utiliza, y es el medio o los medios los puntos de referencia que se toman para el manejo del castellano. Hay un caso, por ejemplo, el caso de la palabra poner, a quien alguien se le ocurrió que cuando se utilizaba en una expresión se decía que no era aconsejable usarlo, porque solo ponían las gallinas, y se volvió moda dentro de los medios el verbo colocar.
De manera que hoy todo se coloca, pero nada se pone. Cuando miramos el diccionario, encontramos que el verbo poner tiene más de 30 acepciones en el diccionario, mientras que el verbo colocar tiene 3. Entonces, ese hecho de no consultar el diccionario, ese hecho de apoyarnos en los medios como elemento rector de la lengua, le ha dado un golpe muy fuerte y letal al español o al castellano. Un tercer punto que tiene que ver con este aspecto es el maestro de castellano de hoy y de mañana, del futuro. Yo siempre me he preguntado si esos profesores de castellano de hoy y los profesores del futuro están o no bien preparados. A mediados del siglo que pasó, en Cartagena, los profesores de lengua castellana, los profesores de español, no eran licenciados, pero eran o fueron profesores que dejaron una impronta dentro de la ciudad. Valga recordar 4 de esos profesores: al profesor Manuel María Maturana Martínez, al profesor Moisés Villanueva, a quien de paso le rindo un homenaje. Él se dedicó a enseñarme gramática. Todos los viernes nos encontrábamos en un restaurante del centro y se dedicó durante 2 años a enseñarme gramática castellana, hasta un día en que me dijo: ya no tengo más que enseñarte. Fue una noche para mí de muchísima alegría, porque era como si me hubiesen graduado con honores en una prestigiosa universidad. Otro gran profesor que conocí en esa época fue a don Pedro Vargas Prim, un profesor de fama dentro del medio docente, que alcanzó a publicar un libro sobre el manejo del lenguaje. Y quizá alguien que estuvo muy cerca de mí, que fue el profesor Santiago Colorado, un gran maestro del idioma, profesor del departamental, profesor del Liceo de Bolívar, profesor de la Universidad de Cartagena, que no solo fue un eminente profesor, sino fue un periodista, un conferencista y un hombre que siempre estuvo cerca a los escritores y ante todo cerca a la lectura. Un profesor de lengua castellana no se concibe sin esas características, sin esas condiciones. El profesor de castellano tiene que hablar bien. El profesor de castellano tiene que pensar bien. El profesor de castellano tiene que escribir bien. Y eso lo hacía con lujo
el maestro Santiago Colorado. En relación con este tema de los profesores, yo pienso que aparte de la dedicación, de la amabilidad, de la responsabilidad, de la empatía y de la vocación, el profesor de castellano tiene que ser un estudioso permanente del idioma, tiene que ser un elemento creativo, un lector infatigable, debe escribir y debe exponer y pensar. No sé si esas condiciones se están dando hoy en las escuelas que forman a los maestros de castellano. No intento generalizar porque generalizar es pernicioso, pero mientras no exista en las facultades de educación una selección del personal que enseña el idioma estará en desventaja. Se necesita un mayor grado de exigencia en la escogencia de los profesores de lengua castellana, porque a través de la lengua castellana es como el estudiante va a percibir todas las demás áreas y el mundo que le tocó en suerte. Por último, quiero hacer énfasis en el hecho de que la pandemia nos ha permitido, tal vez sin querer, acercarnos más a la lengua, en especial en lo que tiene que ver con el contexto familiar. Los grandes hombres de la antigüedad se hicieron a base del diálogo. Los griegos tenían un ágora, un sitio donde se acercaban a hablar, se acercaban a conversar y ante todo a pensar. Pienso que esta pandemia nos ha llevado en buena medida a que nos hayamos entrenado en el pensamiento a través del idioma, a través del español. Les deseo a todos un feliz Día de la Lengua y un aplauso para los profesores que realizan esa espléndida labor de enseñar el idioma español. Muchísimas gracias.